A lo largo de todos estos años, aquí hay que reconocer lo errático que ha sido la dirección política. Yo he estado permanentemente haciendo esfuerzos por la unidad, pero quienes han tenido la responsabilidad de dirigir la política opositora de este país no pegan, no dan pie con bola, como se dice, no pegan una. La victoria política más importante que nos hubiese permitido resolver esta crisis política que hoy tiene Venezuela, que fue la victoria electoral del año 2015, obteniendo las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. ¿A dónde fue a parar eso? Eso se perdió. Aquí decidieron apostar por un revocatorio, poniendo de lado, de acuerdo a la estrategia que diseñaron, poniendo de lado las elecciones de gobernadores del año 2016. Las cambiaron por el revocatorio, sabiendo el control que de los revocatorios se hace desde el poder, que ya se había vivido con Chávez, en el revocatorio de Chávez. ¿Cómo no haberse percatado de eso? ¿Cómo no darse cuenta de eso? El CNE espanta votos. Y yo lo voy a decir estrictamente desde la posición de la primaria. La primaria es una elección interna de los factores opositores, democráticos. Y como elección interna, no tienes que pedirle ninguna participación al Consejo Nacional Electoral. Sobre todo si queremos que haya una mayor o más amplia participación ciudadana. Para que haya una mayor participación ciudadana, el Consejo Nacional Electoral debe estar alejado de este proceso. A lo sumo, que nos faciliten los centros electorales. Pero aquí hay que tener claro que el régimen utiliza esos listados o cuadernos electorales para identificar o hacer listas, bueno, y luego cometer con eso todo tipo de delitos, desde el chantaje político, exclusión y bueno, todo esto que nosotros sabemos es capaz inescrupulosamente de hacer el régimen. El gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que desarrollemos estrategias que pongan en peligro su permanencia en el poder. Y evidentemente yo no tengo ninguna duda que el régimen va a pretender sabotear todo tipo de estrategia que se dirija a su desplazamiento del poder. Por eso no me extrañaría que establezcan restricciones para sabotear el proceso primario. Y luego, para el proceso mismo de la elección del año 24, bueno, lo que viene es una pelea por condiciones electorales. El régimen va a poner cuanta condición le dé la gana poner por delante. Pero aún más allá de los obstáculos, yo creo que la necesidad de cambio en Venezuela, porque esto es insoportable, se va a imponer. Yo lo creo fervorosamente. Y por eso hago el llamado a los venezolanos a que deben mantener no solamente su deseo de cambio y su espíritu combativo arriba, sino las mayores esperanzas de que sí vamos a salir de esto. El país prácticamente está desaparecido. No hay país. El país fue borrado absolutamente, hecho trizas. Eso lo considero. Y enumeraba que, bueno, no tenemos instituciones, no hay justicia, no hay poderes públicos de ningún tipo, no hay salarios, no hay empleo. Los venezolanos fueron despojados de todo, tirados a los brazos del hambre, tirados a los brazos de la corrupción. Ese es el país.
no hay democracia, no hay libertad. Yo digo que literalmente Venezuela es como país y lo que lo constituye inexistente. Teniendo comprensión de eso, yo me he planteado la necesidad de reconstruir Venezuela sobre bases de dignidad y de valores. Si partimos entonces, y tenemos eso claro, partiendo de que la dignidad es la sustancia, la esencia o el sustrato del que derivan todos los derechos humanos, en ese aspecto entonces estoy proponiendo un proyecto que lo he calificado el proyecto de la Venezuela digna, que plantea dignificar 3 ejes de la vida nacional: dignificar la política, dignificar a las personas y dignificar la economía. 3 ejes que deben cruzarse entre sí, que deben articularse uno y otro con el propósito efectivamente de reconstruir el país. Queremos promover el trabajo decente y el salario suficiente. Queremos desaparecer el instructivo ONAPRE, que es uno de los que tiene definitivamente liquidado a las contrataciones colectivas del sector público, y el decreto 2792 que liquidó los tabuladores, tablas salariales y contratos colectivos de las empresas básicas de Guayana. Y en la dignificación de la política, nosotros venimos planteando que tenemos que promover una reforma constitucional para desaparecer de una vez y para siempre la reelección indefinida, que establezcamos una doble vuelta para elegir al presidente, que restablezcamos lo que dice la Constitución de la alternabilidad democrática, la convivencia y la pluralidad democrática, establecer una fiscalía anticorrupción. Y esto lo digo porque el tema corrupción tiene que ser tratado de manera especial en Venezuela. Si hay una marca que distingue a este régimen, es la corrupción. Eso es un sello que lo llevan pegado en la frente cada uno, Maduro y su pandilla, todos ellos. Y eso hay que atacarlo a fondo. Aquí la corrupción no puede seguir en el estado de impunidad, la corrupción y los corruptos. Venezuela hoy es el número 1 en Latinoamérica con países con la mayor percepción de corrupción. Y está ocupando podium también porque es el tercero a nivel mundial. Es el tercer país del mundo con una mayor percepción en índices de corrupción. En ese capítulo de la dignificación de la política tendríamos que establecer el tema de devolverle a las Fuerzas Armadas Nacionales su verdadera institucionalidad. No que sea hoy un partido político más. Yo no quiero ver más a la Fuerza Armada participando en política. La Fuerza Armada a sus cuarteles como está establecido en la Constitución. La Fuerza Armada a cumplir con la tarea asignada por la Constitución. La Fuerza Armada no puede estar al servicio de ninguna parcialidad política. La Fuerza Armada debe recuperar el reconocimiento y el respeto que antes tuvo por parte del pueblo venezolano. La Fuerza Armada tiene que ser retirada de tanto negociado en el que la han metido, que han terminado hundiéndolo en la corrupción. Yo estoy en desacuerdo con que los militares estén participando en política y no deben tener derecho a voto, porque quien tiene allí posibilidad de ir a un cuartel a hacer campaña electoral son los que ejercen gobierno, y es una participación desigual. Yo puedo decir que soy coherente en la política, que mi discurso va en función de lo que hago. No digo una cosa y hago otra. O sea, soy coherente en ese sentido. Y yo creo que buena falta le hace a la política y a los políticos venezolanos ser coherentes.
honestidad en la política. La política no está reñida con la ética. Y yo tengo como principio de mi ejercicio o activismo político honestidad por delante. Por eso me vanaglorio y con toda autoridad moral digo que se puede gobernar sin robar si existe la voluntad de hacerlo, porque yo lo demostré en el Estado Bolívar.